Queridos hermanos, les saludo en este nuevo día de estudio bíblico. Contento de poder estar con ustedes compartiendo el consejo de la palabra del Señor bajo este gran título que hemos utilizado para este inicio del año 2021. Nuestro peregrinaje espiritual. Nuestro peregrinaje espiritual. Este viaje por el desierto realizado por el pueblo de Dios, el pueblo escogido, Israel, después de su salida de Egipto, incluyendo ciertos los acontecimientos que allí se dieron a realizar por la mano poderosa de Dios, quien libró a su pueblo para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, la Canaán, ofrecida a Abraham en el momento que él salió desde Ur de los Caldeos. Quiero que podamos iniciar, ¿cierto?, el día de hoy también recordando nuestro título. El primero era un llamado a participar. Hoy o ya en este mes hemos hablado sobre este llamado a libertar y hemos usado el pasaje de Éxodo 14:30, el cual dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Dios libertó a su pueblo, lo sacó de Egipto para llevarlos a esta tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Les invito a orar para que avancemos después con el estudio de hoy. Padre bondadoso, gracias por su palabra, gracias porque usted nos permite meditar en ella, desarrollar nuestra vida espiritual a través del conocimiento de estos hechos que nos edifican también, considerando cómo su poder se manifiesta y obra en la vida de sus hijos. Sea usted en esta hora guiándonos también para comprender el mensaje que ha traído a nuestros corazones y que nuestra mente y nuestro ser esté dispuesto a ser guiado por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Y si hay alguien de los que verán este estudio, de los que escucharán, Señor, el estudio bíblico y no tienen un encuentro personal con su Hijo Jesucristo, obre en sus corazones para que puedan disfrutar de las promesas que usted ha hecho a aquellos escogidos a salvación. Rogamos sus beneficios, su bondad y misericordia en los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Un pasaje bastante decidor en cómo Dios obró para liberar a su pueblo. En este llamado a libertad, ya que es, digamos, el segundo tema general, hablamos de la salida del pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios los sacó con poder, cómo se interpuso entre el campamento egipcio y el campamento hebreo con esta nube que les protegía durante el día y se posicionó tras el pueblo de Israel para hacer separación entre los egipcios y el pueblo escogido. Pero también vimos cómo Dios dio dirección en esta liberación. Dios da dirección al pueblo para que siga por el camino que Dios ha trazado. Recordemos, nos lo llevó por la costa del Mediterráneo, por la tierra de los filisteos, que era un camino mucho más corto, sino que los trajo por el desierto, un camino un poco más extenso, que debería haber durado aproximadamente un año. Por la costa del Mediterráneo, el viaje pudo haber durado entre un mes a 3 meses, más o menos. Este otro camino era más largo, pero Dios dio la dirección. Eso quiero que quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es quien dirige la vida de sus hijos, es quien provee de dirección, de una ruta segura, de un camino especial, dedicado, escogido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esa dirección que Dios nos da? Después de ello, vimos sobre la liberación. El pueblo salió de Egipto cuando murieron los primogénitos. El primer acto de libertad. Segundo, frente al mar, los egipcios tras del pueblo hebreo. Dios nuevamente les libera. ¿Cómo? Abriendo el mar y cruzando ellos en seco esta zona. Dios tiene el poder, recordemos, Dios tiene el poder para liberarnos de nuestras cargas, liberarnos de la dificultad, de la aflicción. Pero ¿qué espera de nosotros? Espera un corazón
que esté consagrado, un corazón que esté dispuesto a obedecer, un corazón dispuesto a acatar la voluntad preciosa del Todopoderoso Señor. Y hoy, para finalizar esta unidad, vamos a hablar de la dedicación. ¿Qué quiere decir dedicación? Vamos a comprenderlo el día de hoy. Éxodo 14, 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Quizás nos vamos a quedar con esta dedicación o este plan de Dios para que nos dediquemos a Él. Podríamos considerar cómo salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios y cómo Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar, porque cruzó el pueblo de Israel el mar y tras ellos Dios cerró el mar sobre los soldados egipcios y destruyó al ejército egipcio. Lo destruyó. Israel vio aquel grande hecho. Ahí lo dice el pasaje. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Qué notamos en esto? Que Dios puso un testimonio visible de su poder. Los israelitas palparon, vieron cómo el mar se contuvo para que ellos cruzasen, pero después fue dejado correr para que siguiera sobre los soldados egipcios y destruyó a este ejército que venía tras los israelitas. Con este evento se deja atrás el cautiverio y se inicia una nueva vida para el pueblo de Israel. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Sus enemigos, los egipcios, quedan atrás, destruidos por el poder de Dios. La liberación fue completa. Dios realiza su obra de manera plena. Y eso tenemos que recordar. Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas por partes, sino más bien lo hace completo. Ahora, el Salmo 34, 19 nos recuerda lo siguiente. Muchos son los males del justo. Muchos son las dificultades del justo, de aquel que busca a Dios, de aquel que quiere servir al Señor. Mas de todos ellos los librará Jehová. Dios está atento a ayudarnos en todo momento. Qué maravilloso. Dios está atento a ayudarnos en todo momento. ¿Crees en esta promesa de Dios? ¿Crees en esta maravillosa promesa que Dios nos hace? Tenemos que disfrutar de esto. Tenemos que disfrutar de cómo Dios está sobre sus hijos. En este llamado a libertad, como decíamos, vamos a conversar sobre la dedicación. Ya están lejos de Egipto. Israel ya está lejos de su cautiverio, de su pasado. Han iniciado un nuevo camino, una nueva vida. Ahora comienza la dedicación, la preparación para entrar a la tierra prometida. Este viaje por el desierto es el tiempo de santificarse, de consagrarse. Es lo que hoy también nosotros debiéramos hacer en este camino a la eternidad. Quizás aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Estamos preparados o estamos preparándonos para llegar a la presencia de Dios? ¿Estamos preparándonos para estar delante del Señor, para entregar cuentas, para verle cara a cara, para disfrutar de la eternidad y vivir eternamente alabando y glorificando su nombre? Ahora comienza esta dedicación, la preparación. ¿Qué sucederá en estos 40 años por el desierto? Vamos a ver de manera general en los estudios siguientes lo que sucede, pero si fuéramos punto por punto, encontraríamos una gran cantidad de detalles maravillosos que existen en la preparación del pueblo para llegar a la tierra prometida. El primer punto a preparar es la obediencia, es el ser santos, apartados, el escuchar la voz de Dios y llevarla a la práctica. Este viaje por el desierto es el tiempo de santificarse, consagrarse.
En este tiempo llevamos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted como hijo de Dios en la iglesia? Desde que se arrepintió de sus pecados y buscó a Jesús como su Salvador. ¿Siente que su vida ha cambiado en esto de la santidad? En esto de la consagración, ¿siente que está más consagrado a Dios? ¿Más apartado para Él? ¿O lleva una vida totalmente igual a la que llevaba antes de ser salvo por la sangre preciosa de Cristo? Eso es algo que tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que buscar comprender. Así que pongamos atención, detengámonos en esta palabra que nos lleva a confrontar nuestra realidad. Aquí dice el pasaje, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Vieron el poder de Dios y no tuvieron más que hacer que temer, que creer. Quizás usted ha visto la mano de Dios obrando en su vida. Quizás usted ha visto la mano de Dios respondiendo su oración. Ahora solamente falta temer y creer. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Temió viene del hebreo yaré, que significa temer, reverenciar. ¿Ya? El pueblo temió, tuvo cierto temor del poder de Dios, por supuesto, vieron lo que hizo con los egipcios, pero también, ¿cierto? Reverenciaron, reverenciaron a Jehová, le creyeron, le adoraron, le respetaron. Este llamado a libertad nos lleva a que debemos dedicarnos, debemos reverenciar a Dios. El propósito de la libertad que entrega Dios es para no volver a la esclavitud del pecado. Esto tenemos que tenerlo claro, queridos hermanos. Dios no nos ha hecho libres para que sigamos pecando, sino como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Firmes en la libertad. Antes éramos presos del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, presos en el pecado. Pero Cristo nos dio esta libertad que es en el sacrificio que realizó en la cruz. Cristo nos hizo libres. Cristo nos dio esta libertad por su amor, por su justificación en la cruz. Nos expió del costo de nuestro pecado. Pablo le escribe a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no volváis otra vez a ser presos, a ser prisioneros, a estar sometidos en el yugo de servidumbre del pecado, del pecado. Debemos, queridos hermanos, considerar que así como el pueblo temió a Jehová, le reverenció y empezó una relación distinta al que había en Egipto. En Egipto quizás ellos habían olvidado un poco de su reverencia, de su temor a Dios. Por eso Dios utilizó estas plagas, usó estos medios para recordarles que Él, Jehová, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él da la libertad. El pueblo debía dejar sus temores, sus costumbres adquiridas en Egipto para poder obedecer y reverenciar a Dios. Por eso también la salida. Por eso también en Egipto Dios pudo haber tomado a su pueblo y haberle levantado con poder. Pero también Dios sabía cuánto iban a durar así sin volver al pecado. Tenían que ser sacados de las costumbres que allí habían adquirido después de 430 años. El Dios Todopoderoso sabe que Israel debe pasar por un proceso de transformación, de regeneración. De regeneración. En el peregrinaje por el desierto nos vamos a dar cuenta que Dios regenera a este pueblo, lo hace nuevo. Al final, por la desobediencia, el pueblo que salió de Egipto no llega a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Inclusive Moisés no puede entrar a la tierra prometida, sino que la ve desde el monte Nebo. ¿Por qué? Porque cometieron faltas delante del Señor. Este proceso de renovación era necesario, de transformación, para que el pueblo pudiera entrar preparado a enfrentar lo que iba a encontrar en esta tierra prometida. La mejor escuela
para el pueblo hebreo era viajar por el desierto. Allí el poder de Dios sería más manifiesto. Claro, vieron el maná, las codornices, el agua desde la roca, la nube que los cubría en el día, la columna de fuego que los cubría en la noche. Después construyeron el tabernáculo. Cuando se encuentran en el monte Sinaí con las tablas de la ley, vieron la manifestación de Dios, vieron el poder de Dios. Y el llamado de Dios era a que se dedicaran a servir al Rey de Reyes. Dios realiza su voluntad de manera plena y perfecta. Dios realiza su voluntad de manera plena y perfecta. Hasta aquí hemos visto cómo el pueblo viene avanzando y viene preparándose para lo que será aquella entrada a la tierra prometida. Si hoy nosotros tuviéramos que partir a la presencia del Señor, ¿cómo llegamos delante del Señor? ¿Llegamos dignamente? ¿Llegamos en plena condición, santos? ¿O en realidad llegamos de la manera más sucia, vil, delante del Rey de Reyes? Notemos lo siguiente, el pueblo de Israel estaba viendo el poder de Dios, pero aún así no sentía seguridad. ¿Ya? El pueblo de Israel estaba viendo el poder de Dios, pero aún así no sentía seguridad. Éxodo 14:12 lo relata de la siguiente manera. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo vio cómo Dios los sacó de Egipto con mano fuerte, poderosa, con la muerte de los primogénitos. Vieron las otras 9 plagas, pero sin embargo, ¿qué querían ellos? Déjanos servir a los egipcios. Mire la petición. Estaban siendo afligidos por el yugo opresor de la esclavitud dada por los egipcios. Clamaban a Dios. Recordemos que en Éxodo 3 dice que el clamor de mis hijos, de mi pueblo, llegó hasta mí. Dice Jehová a Moisés en su encuentro en el monte Horeb, ¿cierto? En la zarza ardiendo. Y él dice, y he descendido, dijo Jehová, para librarles, porque ellos han clamado. El pueblo no quería servir, pero aquí dice que déjanos servir a los egipcios. Ante la primera dificultad, ante la primera adversidad, el pueblo quiere volver atrás. Así también, lamentablemente, a muchos creyentes, ante la dificultad, se rebelan contra Dios. Ante la adversidad, dejan de lado a Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no han visto la mano de Dios en sus vidas? ¿Acaso no han visto el poder de Dios sustentándoles en medio de la adversidad? ¿Qué sucede con aquellos creyentes que se retractan o cuestionan los métodos de Dios o creen que pueden decir, déjanos servir a los egipcios? Y miren lo que continúa, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Claro, ellos no veían lo que Dios estaba viendo, ni lo que nosotros. Nosotros tenemos la escena completa. Pero continúa diciendo, Dios tuvo que llevarlos al desierto para que allí aprendiesen a depender de Él, de su amor y de su poder. Deuteronomio 2:7 nos dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Durante el desierto, durante el peregrinaje, Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Él sabe que andas por este gran desierto. Dios sabía que estaban ahí. Estos 40 años, Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Estos 40 años, Jehová tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Qué maravilloso. Ninguna cosa te ha faltado. Vemos aquí cómo el Señor fue bueno con su pueblo. Las señales y demostraciones de poder fueron necesarias para mostrar su señorío delante de los hombres. Dios tenía que mostrar su poder para mostrarles a su pueblo que Él podía darle la libertad y lo que le estaba prometiendo. En Juan 2:11 leemos lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. El Señor Jesús también lo hizo.
a manera de manifestar su gloria, de mostrarles a los que estaban alrededor de él que él era digno de toda honra y toda gloria. La verdad es que debemos notar que el Señor muestra su poder para que sea reconocido. Quizás nosotros no estamos reconociendo al Señor como el digno de toda honra y gloria. El Salmo 96, 3 al 5 nos recuerdan: contad entre la gente su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Terrible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Qué maravilloso. En Juan vemos que manifestó su gloria, pero en el Salmo vemos: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Mas Jehová hizo los cielos. Tiene poder sobre cualquier cosa, controla la naturaleza, controla al ser humano, tiene ese poder. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 24 es maravilloso al leerlo desde esta perspectiva. Dedicarnos al Señor permitirá ser usados por Él. ¿Quieres ser usado por el Señor? Dedícate a Él. No mirando lo que hace o no hace la otra persona. La verdad es que hoy, lamentablemente, muchos ven lo que hacen los demás y recién ahí ven si se comprometen o no. Hoy muchos se resisten a dedicarse, rendirse al Señor, producto de el pecado, de las faltas que hay en su corazón. Dios mostró su poder al pueblo para que éste confiara plenamente. ¿Confiamos plenamente en el Señor? ¿Confiamos plenamente en su obra redentora, en su poder, en sus promesas? Israel nunca disipó las dudas, se resistían a dedicarse a Dios. Eso costó que gran parte del pueblo quedara en el desierto y tuvieran que vagar estos 40 años hasta que ya fuera cambiada la generación que sí entraría a la tierra prometida. Moisés es un claro ejemplo. Cuando nos dedicamos a Dios, Él nos usa con poder y gloria. Moisés, pastor de ovejas, prófugo de Egipto, un asesino, dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dios escoge y usa a los hombres pensando en lo que pueden ser cuando se dejan moldear por Él. Recordemos esto: Dios escoge y usa a los hombres pensando en lo que pueden ser cuando se dejan moldear por Él. ¿Te estás dejando moldear por el Señor? ¿Te estás dejando guiar por el Señor? Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ven por tanto ahora. Ahora, en este momento, y enviarte a hacer mi voluntad. Seamos obedientes al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor nos ha escogido hoy a nosotros para poder ser estos siervos útiles en sus manos. Qué hermoso. ¿Te sientes de esta manera? ¿Un siervo útil en las manos del Señor? Dos preguntas. ¿Nos estamos dejando moldear por el Señor? ¿Estamos dejando que, como el alfarero moldea y corrige su obra, nos estamos nosotros dejando moldear por el Señor? Ahora bien, nace también la segunda pregunta. ¿Qué nos impide dedicarnos en plenitud a Dios? El egocentrismo, lo decíamos en la predicación del domingo, la vanidad, el orgullo. ¿Qué impide vivir para el Señor? Isaías 1, 16 al 18 quizás puede refrescar nuestra mente. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este capítulo 1 de Isaías, Dios le está hablando a su pueblo, a los israelitas, al pueblo escogido. ¿Y qué les dice? Lavad, limpiaos. Lavarse, limpiarse, sacarse la suciedad. Y lo continúa diciendo: quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. La iniquidad de vuestras obras. Envidias,
Quizás muchas veces nosotros decimos, pero si yo no peco, no tengo faltas. ¿Cuál es la iniquidad de nuestras obras? La envidia, el orgullo, la ira, el enojo, el aceptar el pecado. Dejad de hacer lo malo. Este es el llamado. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien. Buscad juicio, restituid al agraviado, in derecho al huérfano, amparad a la viuda. Y ahí después dice, venid luego. Después que hicieres esto, después que te limpies, después que te laves, que quite la iniquidad de tus obras, después que dejes de hacer lo malo, ven luego a Jehová. Y estemos a cuenta. ¿Estás a cuenta con el Señor? Imagínense lo que dice Dios a su pueblo, a los escogidos. Nos dice a nosotros hoy también lo mismo. Lavad, limpiaos, quita la iniquidad de tus manos, deja de hacer lo malo. Ven luego y está a cuentas con el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué pecado tienes oculto delante del Señor? ¿Qué pecado te está impidiendo dedicarte en plenitud a Dios? Para poder ayudar a otros, primero debemos estar bien nosotros. ¿Cómo voy a demostrar amor si yo no estoy amando a mi Señor? Debemos reconocer nuestra condición delante del Señor. Esto es importante. Queridos hermanos, debemos reconocer nuestra condición delante del Señor. ¿Podemos servir al Señor si sabemos que no estamos en condiciones? ¿Te presentas delante del Señor con manos sucias, con pecado? ¿No eres capaz de discernir que estás en un error, que estás pecando? Debemos, si estamos en pecado, ser honestos con el Señor y reconocer nuestra falta. Hebreos 12 al 14. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos y la santidad. Pero miren esta línea, haced derechos pasos a vuestros pies. ¿Estamos caminando rectamente? Pablo lo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Están limpias nuestras manos para presentarnos delante de Dios? Resumimos lo que hemos visto hasta ahora. Hemos sido llamados a participar. Marzo, Mateo 25, 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. De la misma manera el Señor a nosotros nos llamó a ser partícipes y nos ha dado tareas, nos ha dado misiones, nos ha dado trabajos, ministerios, como quiera llamarlo. El Señor lo ha dado para que nosotros nos desarrollemos, para que andemos en estas buenas obras que Él preparó para nosotros. Un llamado a ser parte de la acción, parte del plan de Dios. Pero también en abril hemos sido llamados a libertar. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Hoy finalizamos con este título de dedicarnos al Señor. ¿En qué condición nos estamos dedicando al Señor? ¿En qué condición estamos siendo libres del pecado? Hoy es un tiempo especial para que podamos disfrutar de la mano del Señor. Hemos sido llamados a libertar. El Señor nos dio la salida, nos da la dirección, nos libera de las dificultades, pero nos invita a dedicarnos. Por lo tanto, sigamos avanzando en este peregrinaje espiritual para llegar a la plenitud de la edad de Cristo, a la perfección. Dediquémonos a alabar a Dios y gozar de Él para siempre en santidad y servicio. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y que cada día podamos disfrutar de su amor, de su dirección y dediquemos nuestras vidas para su honra y su gloria. Es el tiempo oportuno para estar en santidad delante del Señor. Que el Señor les bendiga. Oramos.
Dios bondadoso, gracias por su palabra, por permitirnos meditar en ella. Rogamos que nos edifique conforme a su propósito y voluntad. Cuide cada uno de mis hermanos y aliénteles, anímeles en este tiempo tan complejo de vida que tenemos. Rogamos que su Santo Espíritu nos dé capacidades, nos dé sabiduría, nos dé ánimo, paz para enfrentar todo lo que tenemos por delante. Y de momento, Señor, usted nos permita edificarnos de esta manera tan diferente a lo que acostumbrábamos, pero permítanos hacerlo con el mejor de los ánimos. Rogamos su presencia y bendición en los méritos preciosos de Jesucristo. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe.